viento, hermano, el mover de unos gajos. Y el gajo dice que golpeaba a otro gajo y era toc, toc, toc. Y un hombre comenzó a escuchar, hermano, y se dio cuenta que eso era un ritmo. ¿Amén? De esa manera, hermano, fueron descubriendo la música. Aleluya. Amén. Y yo les decía, hay muchos ritmos en el mundo. Amén. En el cielo, hermano, yo no sé, pero me parece, no estoy seguro, porque la palabra de Dios, la Biblia, no lo especifica, pero yo creo que en el cielo, hermano, solamente hay un ritmo. Amén. Aleluya. Hay muchas personas, hermanos, que han tenido la experiencia de ser arrebatada, ¿no es cierto?, al cielo, como decía también el apóstol Pablo. Yo conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas, ¿no es cierto?, que al hombre no le es permitido oír ni ver. Amén. Gloria al Señor. Pero también en ese tiempo, hermanos, el Señor sigue arrebatando personas al cielo, mostrándoles, hermano, el cielo, mostrándoles, ¿no es cierto?, las cosas celestiales. Y en una experiencia de aquellas, hermano, yo escuché a un pastor que él fue arrebatado, llevado, hermanos, a ese lugar, y dice que él vio de lejos el trono de Dios, y alrededor del trono de Dios dice que se escuchaban cánticos de adoración, hermano. Y en ese lugar dice que él escuchaba este cántico, hermano. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y otros hermanos que han tenido también esa experiencia han escuchado música en el cielo y han escuchado aleluya, aleluya. Amén. Es música del cielo, hermanos. Amén. Por eso yo le digo, no sé, pero me parece que en el cielo solamente hay un ritmo. Amén. Es el ritmo de adoración. Si nosotros, yo les decía, si nosotros cantamos alabanza de adoración, no es porque estamos tristes. Amén. Los ángeles le cantan al Señor, aleluya, aleluya, dice la Biblia. Amén. De noche y de día, gloria a Dios. Y no es porque ellos están tristes, hermano. Amén. Aleluya. Ellos están gozosos cantando a su Creador, adorando, hermano. Amén. Entonces, si nosotros cantamos al Señor, yo le decía, con este ritmo suave, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, fíjense, hermano, es tratando de usar nuestro pensamiento, nuestra inteligencia para expresarle, amén, para expresarle al Señor lo que sentimos. Dice el apóstol Pablo, hermano, en el libro de Romanos, dice que presentemos, dice, por la misericordia de Dios, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. O sea, fíjese lo que dice Pablo. Os ruego, hermano, dice, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio a Dios santo, agradable, que es, dice, el culto racional. ¿Qué significa eso, hermano? Un culto con raciocinio, un culto con inteligencia, un culto, hermano, que sabiendo lo que uno está haciendo. Amén. Aleluya. Cuando uno va a la iglesia, hermano, uno tiene que saber a qué va a la iglesia. Amén. Cuando uno es niño, ¿no es cierto? Yo recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia. Cuando era niño, yo no entendía por qué y para qué. Amén. Y no me gustaba, ¿no es cierto? No era que no me gustaba el Señor. Siempre creí en el Señor, pero lo que no me gustaba era que ella tenga que tocar una masa, hermano, de yeso y persignarse y arrodillarse delante de él. Eso no me gustaba. Yo decía, hasta un día yo le dije a mi madre, amén, que ella se sorprendió. Yo le dije, mami, yo no creo, le dije, que esto sea Dios, le dije. Yo, niñito, hermano. Mi madre, yo me acuerdo que me dice, hijo, no digas eso, me dice, porque el Señor te puede castigar. Amén. Pero ni aún así, hermano, no concebí en mi corazón de que eso fuese Dios. Amén. Aleluya, bendito es el Señor. Pero nosotros, hermanos, fíjense, como personas adultas, inteligentes, sabias, ¿no es cierto? Porque aunque somos humanos y aunque la sabiduría es de Dios y viene de Dios, pero también, hermanos, el ser humano tiene un cierto grado de sabiduría.
Amén. Bendito es el Señor. Por eso, mire, desayunamos, ¿no es cierto? El que no desayuna, hermano, es porque no tiene sabiduría. El que no almuerza es porque no tiene sabiduría. Y no estoy hablando de los que ayunan, ¿no es cierto? Aleluya. Ayunar es otra cosa. Pero, ¿por qué, hermano, usted al desayuno se come un huevo, se come un bife, ¿no es cierto? Con un chocolate, porque usted sabe que eso le va a alimentar. Usted sabe que desayunarse solamente un pan y un tecito, ¿no es cierto? No es muy buen alimento. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros nos alimentamos, hermano? Porque tenemos un cierto grado de sabiduría y sabemos que eso es lo que nos va a sentar bien. Amén. Yo le digo a mis hijos muchas veces, hermano, cuando yo era como ustedes, cuando yo era niño, comía lo que me gustaba. Amén. Fíjense que el niño es así, ¿no es cierto? Come solamente lo que le gusta. No comen sopa, no comen hígado porque no le gusta. Pero no se dan cuenta, hermano, que eso es lo mejor para él. Y ahí está la sabiduría. Amén. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría, hermano? En buscar y obtener y adquirir lo que nos conviene, lo que es bueno. Amén. Lo demás, hermano, fíjense, los niños, ¿por qué? ¿Por qué prefieren, hermanos, antes de un bife de hígado, prefieren una pastilla? Amén. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, adoramos al Señor, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, inteligentemente, sabiendo, conociendo lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Yo quiero leer, hermano, en el libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Al Señor le damos toda la gloria y toda la honra, hermano. Amén. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, escuchen lo que dice. Si alguno enseña, dice, otra cosa y no se conforma, amén, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Dos cosas, hermanos, importantes, de las cuales el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. No nos olvidemos, hermanos, que Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. Amén. O sea, un alumno del apóstol Pablo. Timoteo fue enseñado, hermano, por el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, mire, ¿ven? No nos olvidemos que también Pablo dice, ¿no es cierto?, a los Gálatas, si alguno de nosotros o un ángel viene y le predica otro evangelio diferente, ¿ven?, sea anatema. Y no es que haya otro evangelio, dijo Pablo, sino que hay algunos que perturban, ¿ven?, el verdadero evangelio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, mira, a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ven?, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y escuchen lo que dice Pablo. Está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones, amén, y contiendas. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora note usted, hermano, que Pablo dice, amén, y no se conforman a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, repitamos esto: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros escuchamos una enseñanza o si enseñamos alguna enseñanza, tienen que estar, hermanos, adecuadas, conformadas a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Si se contradice, hermanos, si nosotros escuchamos una enseñanza, una predicación que contradice a una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, amén, tenemos que saber que aquello, hermano, es peligroso. Fíjense lo que dice Pablo: lo que hacen de aquello, nada saben, amén, y deliran con cuestiones que no conocen. Aleluya. Entonces, el versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Por qué, hermano, estoy hablando de esto? Porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el Señor también anunció, hermanos, que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, vendrían muchos, dice, engañadores. Vendrían muchos falsos apóstoles. Vendrían muchos falsos maestros. Miren, la Biblia habla, hermanos, de falsos pastores, falsos maestros, falsos, hermanos, apóstoles, falsos profetas. ¿Ven? Hermano, cuando yo leo esto, yo le digo: Señor, yo no quiero llamarme a pastor. Señor, yo no quiero llamarme peor apóstol. No quiero llamarme profeta. No quiero llamarme evangelista. ¿Ven? Señor, yo le dije: yo quiero llamarme siervo tuyo. Amén. ¿Saben por qué, hermano? Porque no encontré en la Biblia que el Señor haya dicho: y vendrán falsos siervos. Amén. Y van a haber falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Amén. Pero falsos siervos, hermano, no dice el Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué no dice, hermano, el Señor? Y mire, el Señor menciona y nombra, ¿no es cierto?, los 5 ministerios, que de esos 5 ministerios iban a venir falsos. Amén. Pero le vuelvo a repetir: el Señor no dice y vendrán falsos siervos. ¿Saben por qué? Amén. Porque el siervo, hermanos, hace lo que su Señor le dice. Amén. Por eso el Señor no pudo decir: y cuidado que van a venir falsos siervos. Amén. Porque el siervo hace, dice la palabra, lo que su Señor le dice. Amén. Entonces, yo le decía, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo peligroso donde hay mucho de estas cosas, hay muchas enseñanzas, mucha prédica, ¿no es cierto? Usted busca en internet, entra en internet y ahí va a encontrar, hermanos, miles de enseñanzas, miles de pastores que están enseñando. Pero, hermano, hay algo que nosotros tenemos que ver. Amén. Si aquella enseñanza se está acomodando a lo que el Señor Jesús enseñó. Pero si esa enseñanza que escuchamos contradice, hermano, a lo que el Señor Jesús enseñó, entonces tengamos cuidado. Amén. Miren, hermanos, recordemos que cuando el Señor va con 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Aleluya. 3, hermano. ¿Y por qué 3? Porque en la ley, en la palabra de Dios, decía, hermano, dice que el testimonio de una persona no es válido, pero el testimonio de 2 o 3 personas, ese sí que tiene validez. Entonces el Señor, mire, se agarra a 3 discípulos para que ellos testifiquen lo que iban a ver y lo que iban a escuchar. Amén. Eran 12 apóstoles, pero solamente Él se lleva a 3. Amén. A Pedro, a Jacobo y a Juan lo lleva a un monte de la transfiguración, donde el Señor, hermano, ahí se transfigura. Amén. Se transforma. Amén. ¿Cómo se transforma, hermano? No se transforma en un ángel. Amén. No le nacen alas. Gloria a Dios. Hermano, la transfiguración que el Señor Jesús tuvo fue, hermano, en un cuerpo natural, terrenal, porque Él tenía un cuerpo terrenal, ¿no es cierto? Cualquiera que veía a Jesús lo veía como un hombre. Amén. Como un hombre común y corriente. Pero cuando se transfiguró, hermano, ese cuerpo terrenal fue cambiado en un cuerpo celestial, donde el hermano comenzó a iluminar. Su ropa era blanca, dice. Amén. Aleluya.
Pero ¿qué sucede, hermanos? Ahí estaban los 3 discípulos mirando aquel cuadro, y dice la Biblia que viene una nube, ¿no es cierto?, del cielo, y de esa nube sale una voz, hermano, esa voz del Padre, del Creador del universo. Amén. Aleluya. Que es una voz, hermano, que no es muy agradable escucharla. Amén. Ahora que yo estoy ronco, ¿no es cierto?, medio que a muchos tal vez incomoda. ¿Saben? La voz de Dios, hermano, la voz del Padre es una voz fuerte, es una voz gruesa, es una voz como de trueno, que cuando usted la escucha, hermano, se asusta, tiembla. Aleluya, gloria a Dios. Yo le cuento esto por experiencia propia, no le voy a entrar en detalle. Amén. Le he comentado, si le he contado alguna vez, hermano, este testimonio. Aleluya. Pero la voz del Padre, hermanos, es una voz potente. Amén. Mire, esa voz, hermano, en esa nube habla. Amén. Que cuando los discípulos, hermanos, escucharon aquella voz, ellos pensaron que era un trueno. Ellos pensaron que había sido un trueno, hermano. Amén. Pero no fue un trueno, fue la voz del Creador del universo. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo, hermano, el Señor, el Padre, a los discípulos? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Y el Señor añade: a Él oíganle. Amén. A Él oíganle. Gloria a Dios. Amén. Y mire, en la palabra de Dios ya teníamos, ¿no es cierto?, la palabra de Moisés. Ya teníamos la palabra de los profetas. Amén. Pero todavía no teníamos la palabra del Hijo de Dios, del Creador del universo. En hebreo dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de nuestros padres, los profetas. Pero hoy en día, dice, nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Por eso, hermano, el Señor dijo: a Él oíganle. O sea que todo lo que el Señor Jesús habló y dijo, hermano, amén, teníamos nosotros que escuchar y atender y aprender, hermanos. Aleluya. Sermón del monte, hermanos. Gloria a Dios. Y es ahí donde yo quiero entrar, hermanos. Amén. En esta mañana, en el sermón del monte. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, yo le he dicho, todas estas personas que participaron en la Biblia y sus nombres están registrados en la Biblia, fueron personas controladas y manejadas y guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor llamó a Mateo, recordemos, hermanos, cuando el Señor pregunta y le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Amén. Y Pedro le dice, cuando él le dice: ¿y tú, Pedro, qué dices? ¿Usted qué dice? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice: ¿no es cierto, Señor? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El Padre, a través del Espíritu Santo, revela, hermano, a Pedro, revela a los discípulos, amén, quién era Jesús. Amén. Por eso es que los apóstoles, hermano, cuando Jesús los llamó, ellos vinieron obedientemente, sabiendo, hermano, hacia dónde iban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre, a través del Espíritu Santo, hermano, había dado testimonio a esta gente de que quién era Jesús. Amén. Recordemos, hermano, cómo Mateo, ¿no es cierto?, obedeció al Señor Jesús. Mateo, dice la Biblia, era un cobrador de impuestos, estaba en el banco de los tributos y el Señor pasa por ahí. Amén. Y el Señor dice que le mira a Mateo. Mateo le mira al Señor y ya hubo una conexión espiritual, hermano. Amén. El Espíritu Santo conecta a Mateo, hermano, a Jesús. ¿Y qué dice, hermano, la Biblia? El Señor, mirándole a Mateo, le dice: sígueme.
Y dice la Biblia, hermano, que Mateo, dejándolo todo, se levantó y fue a Jesús. Yo me imagino, hermano, como hipnotizado. ¿Ven? Imagínense que usted esté en su trabajo, trabajando, concentrado, con muchas obligaciones, y venga alguien y le diga, sígueme. Y usted se levanta como hipnotizado. ¿Ven? Y se va. Y el que lo vea a usted va a decir, pero ¿qué le pasa a él? Lo van a botar en su trabajo. ¿No es cierto? Imagínense. Y así fue Mateo, hermano. Cuando el Señor le dice, Mateo, sígueme. No le dice Mateo, sígueme, hermano. Y él se levanta, hermano, y se va. Amén. Aleluya. Guiado, lleno, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces fíjense, Mateo, hermano, cuando Jesús lo llama, en ese momento conoce quién era Jesús, el Hijo de Dios viviente, aquel a quien nosotros teníamos que oírle y obedecerle. Amén. Miren, Mateo, hermano, fue quien escribió el Sermón del Monte. Amén. Este hombre, Mateo, fue quien registró el Sermón del Monte de una forma completa, hermano. Amén. Y de una forma sorprendente, hermano, interesante. Amén. Porque él sabía que quien estaba hablando en el Sermón del Monte no era cualquier profeta, no era cualquier persona, era el Hijo de Dios viviente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero fíjese lo que dice la Biblia, hermano, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor. Yo quiero decirle, fíjese, hermano, el Sermón del Monte en la Biblia está compuesto por 3 capítulos. ¿Ven? Desde el capítulo 5, el capítulo 6, hasta el final del capítulo 7. Y en sus Biblias, hermanos, usted va a encontrar varios títulos ahí, ¿ven? Que son, hermano, la referencia de las enseñanzas que Jesús estaba hablando en ese momento. ¿Ven? Fíjese que en el Sermón del Monte está más abajo el título que dice la sal de la tierra. ¿Ven? El Señor enseña, hermano, que nosotros, el cristiano, es la sal de la tierra. Abajito hay otro título que dice la luz del mundo. El Señor Jesús enseña que nosotros somos la luz del mundo. Más abajo hay otro título que dice Jesús y la ley. Amén. El Señor Jesús enseña sobre el tema de la ley de Moisés. Abajito dice otro título, Jesús y la ira. Amén. El Señor Jesús enseña sobre el tema de la ira. Más abajo dice Jesús y el adulterio. El Señor Jesús enseña sobre el adulterio. Más abajo dice Jesús y el divorcio. El Señor Jesús enseña sobre el tema del divorcio. Más abajo otro título dice Jesús y los juramentos. El Señor Jesús enseña sobre los juramentos. Más abajo otro título dice el amor hacia los enemigos. El Señor Jesús enseña, hermanos, el amor hacia nuestros enemigos. Jesús y la limosna. Más abajo enseña también el Señor Jesús sobre la limosna. Jesús y la oración. El Señor enseña sobre la oración. Jesús y el ayuno. El Señor Jesús enseña sobre el ayuno. Los tesoros en el cielo. El Señor Jesús enseña de los tesoros en el cielo y de los tesoros en la tierra. La lámpara del cuerpo. El Señor Jesús enseña sobre la lámpara del cuerpo. Dios y la riqueza. El Señor Jesús enseña sobre la riqueza. Amén. El afán y la ansiedad. El Señor Jesús enseña sobre el afán y la ansiedad. El juzgar a los demás. El Señor Jesús enseña sobre el juzgar a los demás. La oración y la regla de oro. Amén. Aleluya. La puerta estrecha. Por su fruto los conoceréis. Y después dice, nunca os conocí. Y por último, los 2 cimientos. Enseñanzas, hermanos, legítimas, claras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, orando al Señor, le dice: Padre, yo te alabo
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se estaba refiriendo, hermano? ¿A qué cosas se estaba refiriendo? Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Amén. ¿Saben cuáles eran esas cosas? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no necesitamos ser sabios, no necesitamos ser entendidos, no necesitamos ser eruditos, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser doctores, hermano, en teología, para poder entender, comprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Y mire, hermanos, Mateo, yo le decía, ¿quién fue quien escribió, hermano? O el que registró, perdón, había dicho, no es cierto, el que registró todo lo que el Señor Jesús hablaba y enseñaba. Amén. Pedro, hermano, perdón, Mateo, no es cierto. Mateo, me imagino que agarra un pergamino, qué sé yo, no es cierto, un puntabola y una pluma, no es cierto, y él comienza a escribir, hermano. Amén. Pero fíjese lo que él escribe. Fíjese, hermano, la importancia, amén, la importancia que Mateo da, hermanos, a esas enseñanzas de Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que entender esto, hermano, y ver esa importancia, hermanos, de lo que el Señor Jesús enseñó. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, capítulo 5. Dice, viendo la multitud, amén, viendo la multitud, dice Mateo, hermano, amén, subió al monte, dice, y sentándose, amén, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, amén. Mire, hermano, esta maravillosa presentación del sermón del monte a la gente. Gloria a Dios. Fíjese que Mateo, hermano, en los más mínimos detalles, él comienza a escribir. ¿Es cierto? Dice, viendo a la multitud. Como que Mateo no quería perderse, hermano, ningún movimiento del Señor Jesús. Como que Mateo, hermano, estaba ahí petrificado, mirándolo, viéndolo a Jesús, emocionado, hermano, amén. Y lo ve a Jesús, que él mira a la multitud, amén. Y dice que él sube al monte, dice Mateo, sentándose, escribe ahí Mateo, amén. Y lo que más me impresiona, hermanos, es que Mateo escribe y abriendo su boca. Aleluya. Amén. ¿Por qué, hermano, esto a mí me impresiona? Y abriendo su boca. Porque el que estaba por abrir o abriendo su boca no era cualquier hombre, no era cualquier profeta. Amén. Quien estaba abriendo su boca para sacar palabras de vida eterna era el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Amén. Mateo sabía eso, hermano. Amén. Por eso él dice, él mira, fíjense, hermano, le mira la boca de Jesús, escribe y abre su boca. Amén. Hermano, yo me imagino a Mateo ahí lleno del Espíritu Santo, ahí en el Espíritu, hermano. Yo me imagino viendo a Mateo, hermanos, ahí a la boca de Jesús, mirando cómo salían esas palabras, hermanos, como espadas. Amén. Aleluya. Como rayos, hermanos, como truenos saliendo de la boca de Jesús. Por eso él registra y abriendo su boca. Amén. Aleluya. Si usted, hermano, tuviera que escribir un acta, ¿no es cierto? Yo creo que nadie, hermano, va a escribir esto, ya abriendo su boca. ¿Para qué? Si todo el mundo al abrir su boca sabe que va a hablar, ¿no es cierto? Amén.
Para hablar todo el mundo tiene que abrir su boca. Cualquier persona para hablar tiene que abrir su boca. Es lógico, ¿no es cierto? Pero Mateo, ¿por qué escribe aquel y abriendo su boca? Porque el que estaba abriendo su boca no era cualquier persona. Mateo sabía, hermano, que de esa boca se había creado el universo. Mateo sabía que de esa boca se había creado el mundo. Cuando el Señor decía, sea la luz, porque con su palabra dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. Amén. Entonces no era cualquier boca. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora fíjese que de ahí comienza, dice el Señor, a enseñar. Versículo 2 dice, ¿no es cierto? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Gloria al Señor. A mí me hubiese gustado poder conocerlo a Mateo. Yo creo que lo voy a conocer, amén, cuando estemos allá en el cielo. Amén. Porque Mateo está allá, hermano. Yo creo, hermano, que cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar al Señor, porque al Señor todos lo vamos a reconocer. Señor, ¿cuál es Mateo? Amén. Y el Señor me va a decir, mira, allá está Mateo. Amén. Allá está Mateo. Yo pienso que voy a ir donde Mateo. Amén. Y le voy a preguntar que me explique. Amén. ¿Cómo son estas palabras, hermano? Amén. Gracias a Dios, hermanos. El Señor me ha mostrado. Amén. Obviamente no necesito a Mateo que me enseñe, que me explique, porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Amén. Aleluya. Y mire, hermanos, cuando Él escribe estas cosas, Mateo, amén, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, yo creo, yo sé que Mateo estaba comprendiendo, entendiendo, hermano, cada enseñanza y cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto. Miren lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿De quién es el reino de los cielos, hermano? ¿De quién es? Amén. Aleluya. De los pobres en espíritu. Aleluya. ¿Y qué es, hermano, una persona pobre en espíritu? Amén. Fíjese, hermano, mire a usted a un arrogante, ¿no es cierto? ¿Usted conoce a un arrogante por ahí? Ay, no es cierto. Si no hay eternidad, usted va a ver en una película, en una novela, siempre hay arrogantes, ¿no es cierto? Al menos en las novelas, ¿no es cierto? Siempre hay un arrogante. Amén. Imagínense, yo no sé qué novela ha mirado usted. Amén. Gloria al Señor. Yo he visto muchas novelas, no las he terminado de ver, pero he visto, hermano, que en cada novela hay un arrogante, ¿no es cierto? Uno que se cree el capo, el poderoso, ¿no es cierto? El interesante, ¿no es cierto? El todo, ¿no es cierto? Esa persona, hermano, no podemos decir que es pobre en espíritu, ¿no es cierto? O sea, el arrogante, hermano, fíjese, es lo contrario a ser pobre en espíritu. Amén. Es lo contrario. Entonces, si yo conozco a un arrogante y sé que es lo contrario, amén, de uno que es pobre en espíritu, entonces yo me doy cuenta cómo es uno que es pobre en espíritu. Amén. Fíjese que el arrogante, hermanos, no reconoce sus errores. Amén. El arrogante, hermano, no reconoce, ¿no es cierto?, sus debilidades. No reconoce, hermano, las cosas malas que tiene. Pero el que es pobre en espíritu, hermano, reconoce. Amén. Reconoce su falla, reconoce sus errores, reconoce su culpabilidad. Amén. Y mire, hermano, tenemos en la Biblia
un ejemplo de un arrogante, y tenemos en la Biblia un ejemplo de uno que es pobre en espíritu. Amén. ¿Se acuerdan de los dos que estaban crucificados al lado de Jesús? Amén. Había uno a su izquierda y había otro a su derecha. El de la izquierda que le decía al Señor: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Amén. Arrogante. No estaba reconociendo, hermano, que él estaba crucificado por su propia culpa. El de la derecha, hermano, le dice: no tienes cuidado, este hombre está muriendo injustamente. Nosotros estamos muriendo por nuestros delitos y pecados. Amén. Este hombre, hermano, reconoció que Jesús era el único santo. Este hombre reconoció que Jesús estaba muriendo sin ninguna culpa. Este hombre reconoció que él sí estaba muriendo por sus pecados. Amén. Entonces ahí vemos a un arrogante y a un pobre en espíritu. Amén. Hay otro ejemplo también, hermano, en la Biblia, de un arrogante y de un pobre en espíritu. Amén. Dice la Biblia que en el templo entró un fariseo, ¿no es cierto?, orando en el templo, y también entró un publicano, un pecador, en el templo. Y los dos estaban orando, dice el Señor Jesús. El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque yo pago mi diezmo, vengo a la iglesia, ayuno, ¿no es cierto? Y te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Imagínense, arrogante, ¿no? Amén. Y el otro ahí, hermano, dice la Biblia, el publicano, golpeándose el pecho: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Pobre en espíritu. Amén. El pobre en espíritu, hermano, es el que reconoce, amén, que tiene falla, que tiene errores. Pobre en espíritu es el que reconoce, hermanos, que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de un Dios perdonador que le perdone sus pecados. El arrogante, hermano, no. Amén. El arrogante: oye, yo soy tu hijo, ¿cuándo me vas a dar tu promesa? Arrogancia. Amén. Vengo a reclamarte lo que es mío. Y arrogancia. ¿Cuántos cristianos hay así hoy en día? Amén. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús enseña esto. El reino de los cielos, amén, es para quienes, para los pobres en espíritu. Que dijo el Señor, hermano, que los que se humillan serán exaltados, y los que se exaltan serán humillados. ¿Cuántos cristianos hay, hermanos, que se exaltan? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir las bienaventuranzas, hermanos? Quiere decir dichoso, quiere decir felices. Amén. Aquí dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Y vamos, el próximo domingo vamos a continuar con este tema. Amén. Padre amado y poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu Hijo amado, Señor, a este mundo, Señor, para traernos tu palabra, para traernos, Señor, tu voluntad, para traernos, Señor, tus enseñanzas. Padre amado, en el nombre de Jesús,
Señor, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor amado, sea trayendo, Señor, libertad, liberación, vida a nuestras vidas, Señor, purificándonos, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. Gracias, Dios. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén.